Diálogo directo. Ya son las 12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. En la sesión del Consejo realizada el pasado martes, 4 de agosto de 2020, la Secretaría de Salud expuso las acciones emprendidas por el municipio de Quito para frenar la propagación del COVID-19 y atender a los pobladores que están sintiendo esta pandemia. Para hablar de estas y otras novedades respecto a la gestión del municipio capitalino, nos acompaña vía telemática para este segmento de entrevistas Fernando Morales, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Concejal Morales, buenas tardes, bienvenido. Cuéntenos qué les informó el representante de la Secretaría de Salud respecto a las acciones que se han implementado en la capital para frenar la propagación del coronavirus. Estimada Licenia, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo creo que fue una sesión donde quedó un fuerte sinsabor, ya que existen un sinnúmero de requerimientos que se le ha hecho a la Secretaría de Salud que no han sido dados de respuesta de manera oportuna. Primero, el Consejo Metropolitano solicitó al alcalde que remita a una institución internacional y a otra nacional los informes sobre los análisis de las pruebas, su sensibilidad y especificidad, cosa que no se ha hecho. También se le solicitó que remita los informes a los diferentes laboratorios para que se rectifiquen o ratifiquen sobre su análisis, cosa que tampoco se ha hecho. Luego de ello, se presentó un poco un cuadro sobre un presunto cronograma, han comentado las dificultades que han tenido con los laboratorios, pero ya en la parte esencial se habló de una terminación del contrato por mutuo acuerdo, cosa que fue extremadamente criticada por la gran mayoría de concejales presentes en la sesión, porque realmente la terminación por mutuo acuerdo no estaría beneficiando al municipio, sino que terminaría presuntamente beneficiando a la empresa privada. ¿La terminación del contrato con quién? Con la empresa SaludMed, con la empresa privada SaludMed por la que les provee las pruebas. Sí, exactamente. La terminación aparentemente tenía que haberse dado, pero de manera unilateral, es decir, precautelando los intereses de la ciudad y de los quiteños, no de manera de mutuo acuerdo, que más parecería que los abogados de la Secretaría o las personas de la Secretaría de Salud estarían defendiendo a la empresa privada, más no a la empresa pública o a la Secretaría, que es la adecuada de defender. Usted tiene un objeto contractual que determina la compra de pruebas PCR, más no la compra de otro tipo de pruebas o pruebas de tecnología LAMP. La dirección jurídica argumentaba de que había algunos elementos grises dentro del contrato y se hablaba de una posible interpretación. Entonces esto fue muy criticado porque elementos grises no hay. Las cosas son o no son, se recibió o no se recibió. Primero, no han entregado pruebas PCR, que era parte del objeto contractual. Segundo, como elemento fundamental, las pruebas que se solicitan son pruebas con una sensibilidad y especificidad del 99 al 100%. Ninguna de los análisis que se han presentado demuestran que las pruebas cumplen con estos requerimientos. Ni siquiera el análisis presentado por esta institución coreana que el alcalde argumenta que está reconocida por el Ecuador, institución que habla de un 25% de sensibilidad. Pero ojo, es importante recalcar que el análisis que esta institución hace no la hace a las pruebas que están en Ecuador, a las pruebas que se entregaron acá a Ecuador y se vendieron a Quito. Las hace de una prueba que caduca en el 2021, las nuestras caducan en octubre, y es una prueba que se encuentra en Corea. Por lo tanto, es importante mencionar que esos análisis deben ser debidamente cotejados. Ahora se hablaba de que se iba a ejecutar una garantía, concejal Morales. Se hablaba de que se iba a ejecutar una garantía o de que se iba a reemplazar estas pruebas que estarían por caducar. ¿Eso no ha pasado? Mira, esa parte también es importante mencionar. Se da por terminado un contrato y se generan nuevas obligaciones, pero ya no existen garantías. Se da por terminado un contrato y aparentemente vienen nuevas 50,000 pruebas. Se devuelven 50,000 pruebas, vienen estas nuevas pruebas a Quito. ¿Quién nos garantiza que estas pruebas cumplen con todos los requisitos y no tienen ninguna falla técnica o ningún problema puntual? No nos garantiza absolutamente nadie,
porque ya no tenemos garantías, el contrato ya se dio por terminado, por lo tanto la figura jurídica aplicada no fue la correcta, seguramente tenían que haber hecho un adendum al contrato, alguna otra figura que la normativa permite y contempla, pero no una terminación por mutuo acuerdo, porque cuando usted termina por mutuo acuerdo está diciendo que se ha cumplido con todo, y aquí no se ha cumplido ni siquiera con la entrega, con los cronogramas, con la entrega de los insumos en su debido momento, y tampoco con los equipos técnicos para procesar estas pruebas, no fueron entregados los mismos solicitados con las mismas marcas, se entregaron unos equipos diferentes, por lo tanto, no se ha cumplido con el objeto contractual y ha sido el reclamo y la denuncia pública que hemos hecho los señores concejales y la exigencia de que obviamente se cumpla con todos los planteamientos establecidos en los diferentes instrumentos normativos. Concejal Morales, la Contraloría General del Estado emitió un comunicado en el que ratifica que encontró supuestos indicios de responsabilidad penal en la adquisición de estas 100.000 pruebas. Sin embargo, la Secretaría de la Salud en su informe, al que hacemos referencia en esta sesión, dice que se han realizado cerca de 20.000 pruebas y de este universo 741 están pendientes de procesamiento que corresponden a los del fin de semana. Estas 20.000 pruebas que ya se han aplicado son parte de estas 100.000 que están en cuestionamiento. Son parte del mismo contrato. Usted sabe que de forma un poco efusiva se hablaba de 1 millón de pruebas, luego de 200.000 pruebas, luego de 100.000 pruebas. Se adquirieron 100.000 pruebas, de las cuales con mucha dificultad las empezaron a procesar porque no había planificación, los laboratorios no estaban a punto, no tenían todos los insumos plásticos que requerían y tenían que haber adquirido para poder ejecutar, es decir, no había planificación, solo se compró de manera desesperada, pero no se ejecutó de manera concreta. Entonces, la Contraloría hace varias observaciones, dentro de ellas menciona que el exsecretario de Salud, Lenin Mantilla, no presentó el informe solicitado por el alcalde, el plan de contingencia, donde se mencionan características técnicas de la necesidad, el número de pruebas a aplicar, los objetivos no fueron definidos, tampoco se tenía claro la capacidad de procesamiento para los resultados, no estaban identificadas las zonas donde se iban a aplicar estas pruebas, y obviamente no se tenía identificado claramente cómo se iba a actuar una vez que se tenga identificado, es decir, el protocolo de reacción que se tendría. También se hace mención que las empresas que presentaron las ofertas no fueron tomadas en cuenta las otras 2 empresas que ofertaron por 200.000 pruebas, sino que fue tomada en cuenta únicamente la empresa que ofertó por 100.000 pruebas y que, de paso, es importante mencionar su precio, su costo es el más alto. Entonces, esta empresa SaludMed presentó esta propuesta y aparentemente se basarían en el costo presentado, en este monto presentado, para hacer el monto referencial del contrato, no en base a un análisis técnico y mesurado, sino en base a esta propuesta. Ahora, el titular de la Secretaría de Salud, concejal Morales, dice que esta terminación del contrato de mutuo acuerdo no tiene el objeto de subsanar cualquier investigación que lleve adelante los organismos de control o de fiscalización, como la Contraloría o la misma Fiscalía. Mire usted, se presume, porque hay una investigación en firme de la Fiscalía, de que aquí ha existido sobreprecios. ¿Qué le dice usted? Termina por mutuo acuerdo, que no existe un inconveniente, liquida con los montos determinados al inicio. ¿Con qué garantía puede usted ahora cobrar o respaldar si ya liquidó el contrato y hay presuntos sobreprecios? Es completamente ilógico hacer una acción de terminar por mutuo acuerdo cuando hay un posible perjuicio al municipio que se está acabando de investigar y determinar. También es importante mencionar, hubo ya un acta de entrega-recepción. Es la compra y la adquisición de bienes. La normativa lo indica y lo establece claramente. Se hará una sola acta de entrega-recepción. Y se cambia, se adultera la documentación, se cambia la documentación y se pone, firmando las 2 partes, se habla de que ha sido una acta de entrega provisional, cosa que no es correcta y que la normativa no permite. Por lo tanto, nos admira gravemente a los concejales porque aparentemente no se estaría precautelando los intereses de la ciudad y sí se estaría precautelando otro tipo de intereses. En este caso, los intereses, pues, aparentemente particulares o de la empresa privada que ha entregado de manera, yo diría, no adecuada los insumos, porque ni siquiera con los cronogramas habían cumplido. Cuando usted habla de este cobro de las multas, sí, se está haciendo un cobro de multas pequeño, pero usted ya deja sin garantías a las nuevas pruebas que llegan. ¿Quién nos va a responder por esas pruebas si usted no tiene garantías? Y usted puede ver la empresa SaludMed
en la página de la función judicial, tiene un sinnúmero de procesos similares por no haber tenido la prolijidad de cumplir a detalle con cada uno de los elementos precontractuales establecidos. Entonces, no estamos hablando mal de ninguna empresa, estamos precautelando los intereses de los ciudadanos. Y Oscar Morales, estas pruebas son las que se están utilizando para aplicarlas a la gente a través de estas brigadas móviles de salud que se han dispuesto en varios barrios de la capital de la República, donde se concentran mayormente los casos de coronavirus. Bueno, tengo entendido que hay brigadas de triaje, brigadas que realizan primero un análisis sintomático y luego de eso, bajo una prescripción, realizan las pruebas. No quiere decir que en todas estas carpas están realizando las pruebas. Eso es también importante mencionar. Al inicio de la mitigación de la pandemia, no se tenía ninguna planificación desde ese punto de vista, desde ese lado. Simplemente se anunciaba las pruebas casi como hacer canguil. Vamos a hacer pruebas de aquí, vamos a hacer pruebas de allá. Se ha determinado claramente que para realizar estas pruebas tiene que primero existir la presencia sintomática y la prescripción médica y el análisis y prescripción debidamente hecha por un médico. Entonces, esto es importante para que los ciudadanos sepan. No son muchas las pruebas que se tienen y sirven únicamente, según los análisis científicos presentados por laboratorios, para las personas que tienen una sintomatología fuerte dentro de su organismo, es decir, tienen una carga viral bastante fuerte. Con eso, estas pruebas servirían. Quien tiene una carga viral débil, estas pruebas no estarían detectando y podrían darse falsos positivos y falsos negativos, según los análisis de varios laboratorios y de científicos debidamente estudiados y reconocidos a nivel nacional e internacional. Concejal Morales, desde hace algunas semanas se están aplicando controles en distintos puntos de la ciudad considerados como conflictivos, insisto, por el número de casos elevado de coronavirus que se registran. ¿Qué evaluación tienen ustedes de estos controles? ¿Están dando resultado? ¿No están dando resultado? ¿La ciudadanía está respetando las medidas ahora, incluso con las nuevas disposiciones del COE nacional respecto a la ley seca y al toque de queda que se cambia de viernes a domingo? ¿Han sido bien recibidas por parte de la ciudadanía? ¿Qué evaluación tienen de estos días que se han aplicado estas medidas? Mira, yo creo que están haciendo las cosas al revés. Yo creo que esta medida de llegar a los barrios, de realizar una acción preventiva, tenía que hacerse los primeros días de la gestión. Usted puede ver países vecinos como Bogotá, como Colombia, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, que están realizando algo similar. Yo diría que un poco se fijaron en Bogotá cómo empezaron a acercarse a los barrios y quisieron hacer una copia rápida de esa acción. Es una acción que termina siendo reactiva frente a lo que ha ocurrido, más no preventiva, a mi modo de ver. Pero si ya se está haciendo este tipo de acciones, pues debe comunicarse de manera adecuada a los ciudadanos cuál es la acción o cuál es la función que estas diferentes carpas están realizando en los barrios, los sectores. Hay varios sectores conflictivos de estas medidas que se han planteado. Creo que sí son adecuadas después de que el Consejo Metropolitano también ha expresado esa solicitud al COE Metropolitano y al COE Nacional de que los días viernes, sábado, domingo no se permita el consumo y la venta de bebidas alcohólicas. Creo que es adecuado y que también esos días la restricción vehicular en el tema del toque de queda en su horario se haya modificado a las 19 horas. También creo que es positivo. Lo más importante es darle un mensaje claro a la ciudadanía. Se ha demostrado claramente que a nivel internacional no se ha podido controlar esta pandemia, a nivel nacional tampoco. Esconder los datos o no dar a conocer todos los datos o no transmitir con transparencia todos los datos no es controlar la pandemia. Más bien sería muy grave el dar una sensación de relajamiento a la ciudadanía. Tenemos que darle a la ciudadanía el mensaje adecuado. La situación es extremadamente compleja. Como usted sabe, son más de 13.600 los casos identificados en este momento, justamente. Y tenemos que, al transmitirle este mensaje adecuado a la ciudadanía, no permitirle ese relajamiento social aparente que se está dando y generar todo ese control absoluto en los diferentes sectores sectores de los espacios públicos que tiene competencia el municipio. Usted está viendo que se está jugando vóley, fútbol, básquet en diferentes sectores y es una competencia del ejecutivo del municipio el poder ejecutar este control a cabalidad.
Concejal Morales, se avecina un feriado y si bien no hay las condiciones para que la gente salga y visite sitios turísticos en exceso, pero ya se da, como usted dice, este mensaje de relajamientos, hay un anuncio de apertura de algunas playas, etcétera. ¿Qué medidas está tomando o va a adoptar el municipio de Quito un poco para controlar que la situación no se salga de sus fueros durante este feriado? Bueno, yo creo que debe intensificarse las medidas, no solo a estas parroquias que se ha hecho mención en estos últimos días, sino que debe intensificarse los operativos y las medidas en todas las parroquias urbanas y rurales del Cantón Quito, del Distrito Metropolitano. Creería también que debemos exigir a las diferentes instancias de control, la Agencia Metropolitana de Control, que está debajo del señor alcalde, que es un ente ejecutor, para que pueda llevar a cabo cada uno de estos operativos y que la ciudadanía no se relaje. Y las personas que emiten los mensajes o que estamos realizando una acción de comunicación como la que realizamos el día de hoy con usted, pues sea extremadamente responsable. Imagínese usted que cuando hubo pocos casos, no se llegaba ni a 10 casos, no se llegaba, contados con los dedos de la mano los casos, hubo el confinamiento radical. Ahora que tenemos una explosión cuantitativa de estos casos, estamos de alguna u otra manera relajados. Dar ese mensaje a la ciudadanía de cuidarnos. Nadie va a poder cuidarnos si no lo hacemos nosotros. Los recursos públicos, el gobierno central ha hecho su esfuerzo, creo que sí, le ha quedado debiendo mucho a la ciudadanía, pero es la ciudadanía de manera corresponsable con las autoridades, con el municipio, con el gobierno central, quienes deben cuidarse y debemos cuidarnos. Pero ojo, debemos dar alternativas y lo venimos planteando desde el primer día. No es cuestión solo de cerrar el mercado de San Roque o cerrar los mercados o cerrar ciertos sectores y no darle una alternativa concreta a los ciudadanos para poder vender sus productos. Han tenido que salir en carros artesanales, en carritos artesanales, los señores de los mercados para poder realizar sus ventas, para poder realizar su actividad económica. Eso tiene que ser claramente controlado y también tiene que haber medidas de bioseguridad que permitan a estas personas que viven del día a día, que viven de estos productos, poder comercializar de manera adecuada, de manera segura, cada uno de los elementos o productos que ellos venden de manera diaria. Muchísimas gracias, concejal, por la información que nos ha proporcionado, por el tiempo que nos ha dado para la entrevista en Punto Noticias Segunda Emisión, el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Fernando Morales. Gracias, concejal. Muchísimas gracias, estimada Liceña. Un fuerte abrazo. Somos generadores de información. Punto Noticias.